En este vídeo vamos a tener que dormir con temperaturas de entre 0 y 1 grado. Vamos a tener que purificar agua porque hay cadáveres al lado del río. Tendremos que hacer un fuego y cocinar una rica cena para poder pasar la noche con solo un tarp. Así que venga, empecemos. Buenos días, gente. Hoy vamos con un poco de prisa. Son las 3 de la tarde, estamos a 5 grados y bajaremos por debajo de los 0. Tenemos que conseguir un sitio plano. Esto es mortal para dormir. Hay una pendiente bestial. Tenemos que hacer fuego, la comida y montar un refugio con el tarp en nieve. Y por cierto, él es Pablo. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acojonado. Pablo es un gran alpinista. Mirar estas fotos, recientemente ha hecho el Mont Blanc, o sea, mete una caña, tela. Pero dormir en la nieve sin tienda de acampada, Primera vez. estará guay porque Pablo sabe bastante de alpinismo, pero de supervivencia yo creo que le podremos enseñar algo. Y Pablo es alguien que ha sido muy importante en nuestro canal de YouTube y lo será este año. Es de las pocas veces que se deja ver, así que hay que aprovecharlo porque nos va a enseñar cosas que en los tiempos que corren hoy en día las vamos a aprovechar muchísimo. Ya lo sabréis en un rato. Ahora de momento tenemos prisa para encontrar el sitio. Así que si os parece bien, Venga. démosle. Ya no podemos dedicar más tiempo a buscar más. Este plano de aquí es lo único. Es que tenemos que conseguir madera. Quiero hacer como el refugio un poco antes de que anochezca porque si no luego es más difícil. ¿O quieres probar de hacerlo tú? Le dejamos el tarp. A ver, Pablo, ¿qué tal? Venga. Si vamos bien de tiempo, podemos jugar con la Yo me animo. No sé cuál será el resultado, pero... Me gusta. Hostia, quiero hacerle una pregunta de alpinista a alpinista a Pablo. ¿Cuál ha sido tu mayor aventura o que más recuerdes? Pues, tío, recuerdo una que fue la primera vez que subimos el Mont Blanc. Fue un verano que hizo muchísimo calor y entonces estaba muy peligroso porque el glaciar del Mont Blanc se empezaba a deshielar. El Mont Blanc tiene una parte que se llama la couloir, que es la bolera. Sí, tú eres los bolos. Correcto. Y caen las pelotas. Efectivamente. Y caen las bolas. Cuando hace más calor, lo que sujeta esas rocas allá arriba es lo que se deshace. Hubo un gran desprendimiento y a partir de ahí cortaron y fuimos los últimos que subimos el Mont Blanc ese verano. Tela, tela. Muy plano. Eso lo tenemos, ¿no? Sí, venga, saquemos la pala. Quito ya las raquetas para no tropezarme. David, ¿qué opinas de las raquetas? Necesarias pero odiosas. Vale, Pablo, entonces ¿nunca has montado un tarp? No, no sé ni lo que es. Vale, no sabe lo que es un tarp, ese es el nivel. Esto es un tarp. Esto Vale. es lo que nos va a parar el aire. Es una lona de 3 por 3 metros. ¿Al suelo? Empezamos mal. Entiendo que es muy importante, ¿no? Elegir ángulo. Sí. Yo de mientras les enseño mi pala nueva. En el último vídeo casi rompo la pala, así que tengo una pala nueva muy chula, muy ligera, se ve muy robusta, mientras Pablo hace nuestro super noche. Vamos a probarla. No le voy a ayudar a menos que me lo pida. ¿Cómo de cerca de los árboles que están? Allá tú. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? 0 al 10. Quieres una nota ya, ¿eh? No va pintando mal. Si quieres crítica constructiva, Venga. por el otro lado está muy abierto y ahí tenemos mucha pérdida de calor. Aparte que igual si dormimos aquí debajo poco espacio. Estoy viendo aquí una cosa. ¡Ojo! ¡Qué bueno! Pablo ha estudiado algo, ¿eh? Muy bien el uso del palo, tío. A ver, Pablo, creo que deberías coger la esterilla. Venga. Y vamos a evaluar tu refugio. Creo que hace más frío dentro que fuera, tío. Pero eso es porque no has sacado suficiente nieve, tío. O sea, tú tenías la pala. Qué buena estrategia, culparme a mí. O sea, por mi culpa, como no he sacado suficiente nieve. Vale, yo creo que claramente tenemos que darle una vuelta de tuerca. ¿En el Mont Blanc dormirías así, Pablo? Pues creo que está peor, ¿eh? A ver, hoy no hará mal tiempo. Un refugio así, si hace mucho viento, se volaría entero. Pero un día como hoy, a ver, yo creo que sobreviviría. Vamos a hacer un refugio mejor, porque menos mal que Pablo es bueno en su trabajo. Por cierto, de un número, ¿cuántos países has vivido? En plan de decir, paso más de 6 meses, un año. Pues a lo mejor en 6. ¿Cuántos años tienes? 30 años. Yo he vivido en 1. Tengo muchas ganas de presentar quién es, pero antes, refugio. Vamos a ir acabando.
Bueno, ¿cuál ha sido la noche con más frío que recuerdas? Creo que fue una de las primeras noches en una cueva de nieve. De esto que acabas de hacerte la cena, vas a empezar a comértela y ya está fría. Se hacía un frío de la hostia, pero luego dentro de la tienda estuve muy bien. Por suerte me lo he sabido montar bien. ¿O has tenido suerte? O he tenido suerte, sí, o las dos. ¿Y tú? ¿Peor experiencia? Yo, más que frío, tuve una experiencia que fue un accidente de montaña, tío. Estábamos subiendo el Balaitús, pero ya estábamos bajando y tiene una cascajera. Y bueno, pues típica roca que empieza... Hostia, un desprendimiento guapo. Mi padre en ese momento iba sin casco porque ya habíamos pasado la parte más peligrosa y le cayó una piedra, pues a lo mejor de este tamaño. ¿Qué me estás diciendo? En la cabeza. No perdió el conocimiento. Intentamos llamar, no teníamos cobertura y andamos como 200 metros y había una cabañita y había dos chicos vascos y uno era enfermero. Pues le hizo una operación ahí en mitad del monte con grapas, le pudo coser. Hostia, menos mal que no tuvo hemorragia, no tuvo nada. Y no perdió el conocimiento. Qué puta locura. A ver si nos llega. Lo levantaremos de aquí y esto queda cerrado. Vale, yo creo que tenemos, ¿eh? Tío, flipo con el espacio que se ha generado, ¿eh? ¿Confiabas o no confiabas? Confiaba. Bien. A ver, mejorar lo mío era sencillo. No me lo habías puesto muy difícil. A ver, proteína. Gracias. Buen equipo. Yo hago un refugio mejor y tú me alimentas. Esto es pino negro. El pino negro, mal. A ver, es muy flexible y aguanta, pero este está muy podrido. Aún así nos servirá. Y para tensar, fijaros en esta ancla. En la nieve, para mí es mucho mejor que una piqueta. Esto lo ideal con la pala o con guantes, ¿eh? Esto irá bajando a medida que se derrita la nieve, pero solo para que veáis el ancla. Esto aguanta, puedes tirar de allí. Una barbaridad. Lo único que hará será ir cortando la nieve. Sí. Que le podríamos poner un palo. Ponemos esto aquí y así el palo ya frena. Nice. A ver si se aguanta, ¿eh? Vale. Bien. Vale, mira, haremos para el fuego aquí y aquí unas super escaleras para entrar y salir. Y así podemos dar la vuelta. Así que voy a palear nieve aquí. Luego, mientras yo acabe de preparar la hoguera, sigues paleando tú. ¡Opa! ¡No, la despensa! Esta es la comida que tenemos. Esta es toda la comida. Aquí tenemos la despensa, así que hay que protegerla del oso. Aquí, que no moleste. Sí la tenemos allí en el refugio. Sitio de la despensa, ¿no? Claro. Era obvio. Muy bien el campamento. 2 horas más tarde, ¿eh? Son las 5. No hemos comido, ¿eh? Pero bueno, ya cenaremos bien. Eso sí, aquí haremos el fuego. Estaremos así, a cubierto del aire. Esta pantalla, si vemos que entra mucho humo, la haremos más grande. Aquí tenemos este pedazo muro de nieve que nos va a cubrir también y ganamos mucho espacio. ¿Te parece si bebemos agua y vamos a por leña? Venga, que la vamos a necesitar. Venga, vamos a buscar leña. Vamos. ¿Para qué crees que es? Para saltar a la comba. Claro. Vale. Es para recoger la leña, para que sea más fácil de llevar. Cuando la tenemos toda, le hacemos un nudo. Un nudo y lo... Un nudaco, ala, y para la falda. Vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Hemos sido muy eficientes ahí con la nieve, con el refugio, con el tarp. Muy bien. Buenísimo. Está bastante bien, ¿eh? No sabía yo que lo de cortar ramas desestresaba tanto, ¿eh? Porque no he traído el hacha, tío. ¿Tienes mucho estrés tú en el trabajo? Del 1 al 10. Yo creo que 8. Hostia, tela. Sí, habrá bastante estrés. Porque al final es un trabajo nuevo. Tienes responsabilidad. Sí. Encendemos el fuego y revelamos el trabajo de Pablo, ¿eh? Y entiendo así para dejarlo, ¿no? O sea, para dejar algo de cordón y podérmelo tirar a la espalda. Sí, al final es hacer un nudo y ya está. Te voy a enseñar uno. Venga. Haces así. Me mola. Una vuelta, 2 vueltas. Y ahora mira, tensa. Ahí tiene que enganchar el nudo. Una vez engancha, ahí. Y ahora puedes coger de aquí. Valiente, Pablo. Vamos. Con todo. Se está haciendo de noche. Por suerte vamos bien de tiempo. Pero bueno, todavía nos falta hacer el fuego. Ver cómo vamos a cocinar la cena. No tenemos piedras, no tenemos nada. Bueno, nos apañaremos bien. ¡Buah! El tronco gordo que queríamos. Buah, con esto ya pasamos la noche, tío. Pregunta personal de curiosidad total. Antes de llegar al trabajazo que tienes ahora, ¿de qué otras cosas has trabajado, tío? Pues tío, yo he currado en muchas cosas. Yo estudié Derecho y Administración de Empresas. Lo que hice fue intentar aprovechar y en cada verano que yo tenía empezar a hacer prácticas. Cuando no estaba en la uni sí que trabajaba mucho de camarero y bueno, era malísimo. Pero bueno, aprendí a llevar 3 platos, que eso ya se me quedó para siempre. Luego yo sobre todo estuve haciendo prácticas en el mundo, digamos, más de la empresa. Ya fuera tema de consultoría que hice en Madrid, cuando estuve en Corea en una empresa de criptomonedas, allá en el 2017.
2017 y era simplemente un centro divulgativo donde se hacían un montón de eventos. Estuve trabajando también en Bruselas, en el Parlamento Europeo. ¿Qué hacías exactamente? Fueron unas prácticas pues dando apoyo. También fue una experiencia de trabajar fuera, estuve en Bruselas, como algo muy internacional que yo no había estado tan expuesto. Y luego ya digamos que mi primer trabajo indefinido fue en el mundo también de la consultoría, pues a crecer. Venía pues a lo mejor un banco, venía a lo mejor una empresa de telecomunicaciones y decía, oye, pues yo quiero crecer y no estoy consiguiendo crecer. Qué bueno. Ayúdame como a diseñar un plan de negocio. Bueno. Y te ayuda mucho como a entender cómo funciona un poco el mundo de las empresas por dentro. Pero bueno, cosas muy aburridas, sí, tío, como para... Pero, o sea, lo que has viajado, la de gente que habrás conocido, que para mí es de lo mejor de viajar, el conocer gente. Conocer gente de distintas culturas. Yo es algo que a mí me lo enseñaron mis padres de pequeño y me ha ayudado muchísimo a abrir la mente. Oye, vamos a encender el fuego. Venga, vamos. Acabamos de conseguir leña y desvelamos ya el misterioso trabajo de este hombre. Sí, tiene todavía un pelín de agua, pero secará y encenderá. Toma, métela por ahí. Todo entera, ahí. El que escuche el vídeo sin ver el audio, o sea, al revés. El que escuche el audio sin ver el vídeo. Esta es buena, ¿eh? Uf, ¿ves que cuesta de cortar? Sí, sí. Esto es que es densa. ¡Ole! Tenía un pelín de humedad. Dejo a Pablo aquí currando y me voy al refugio a por una chaqueta que madre mía, qué frío está bajando ahora. Además, lo malo de la sierra es que te picas con ella y dices, no se acaba, y le das más. Sí, sí. Mejor poco a poco. Pues tengo que cortar esta por aquí. ¿De verdad? Sí, ¿cómo lo ves? Lo veo de puta madre. Ay, ay, ay. Buenísimo. ¡Ole! Qué bien se hace esto acompañado, ¿eh? ¡Va! Además, mira, está bien mojado y Sí. este queremos que no se encienda. Vale. Así que nos va perfecto que esté bien mojado. Este lo haré en dos partes. Buah, esta está muy bien, ¿eh? Venga, ¿qué prefieres? ¿Amarillo o rojo? Yo rojo. Dale, te sigo. Buah, madre mía. ¡Ole! Y ahora lo que haremos es poner la esterilla en los pies. Esto mucha gente se olvida. Al final el calor acaba traspasando la suela. O sea, acabas perdiendo calor por la suela, tío. Ya ves. De tocar la nieve. Pero mira, esa es la diferencia. Vamos a beber agua y hidratarnos, tío. Venga. Son las 7:30 de la tarde, Pablo. ¿Cómo estás de energía? Bien, pero empieza a hacer frío, ¿eh? Ahora estaremos ya a 1 grado. Tío, si empezamos a hacer ya el fuego y luego con las brasas a cocinar algo, increíble, ¿eh? Pues, tío, ¿te atreves a hacer el fuego? Ya tienes aquí todos los materiales. Has hecho una cama de troncos perfecta para empezar. ¿Que te doy instrucciones o te aventuras? Alguna instrucción creo que voy a necesitar. Venga, vale. Sobre todo en temas de cómo empezarlo. Claro. Vale. Esto separado, aquí para encender, muy importante. Te da unas pequeñas lecciones para que salga bien, porque como salga mal no quiero tener que ir a volver a buscar todo para volver a encender, así que tienes que salir bien a la primera, ¿vale, Pablo? Venga, Saldrá. vamos. Oye, por cierto, ¿cómo se te ocurrió decir voy con David a dormir en la montaña? A ver, es una pregunta muy difícil de contestar sin decir a qué te dedicas, pero creo que podemos ir haciendo una aproximación, ¿vale? Es que esto es muy loco y sabéis que ya llevo bastante tiempo que vienen sponsors y me ayudan pues a seguir haciendo estos vídeos, a seguir comprando material, a poder trabajar y vivir de esto y poder ir siguiendo a hacerlo. Pues el motherfucking country manager de Trade Republic, o sea, ha venido él en persona después de... Llevamos muchos promos con Trade Republic. Sí, ya llevamos unos cuantos. Pues ole tú, chaval, o sea, es que ole tú. El honor es mío, tío. O sea, de verdad me hace muy feliz que estés aquí. Tíos, ¿pensabais que en este vídeo no había promo? Pues hoy la hará él. Pues eso, quería vivir la experiencia. Eso sí, el link abajo, ¿no? QR aquí, con Trade Republic, eso sí, ya que estamos. Pero de verdad, yo estoy muy contento con Trade Republic, te lo digo de corazón y a vosotros también. Hasta el día de hoy no he tenido ningún problema, eso lo puedo decir y lo uso a diario. Pues hasta
hasta aquí. Oye, luego daremos algún detalle más, pero para que le pongáis cara al country manager, ¿qué es exactamente ser country manager? Porque yo lo primero que pensé fue country con un sombrero en el oeste, ¿sabes? Es bueno. El country de nivel España, imagino. Sí, sí. Bueno, primero de todo, que joder, estoy encantado, tío, de estar aquí. El ánimo de estar aquí es en absoluto hablar de trade y de convencer a nadie de nada, sino, oye, traer un tema que creo que es muy importante y relevante, que es, oye, pues la gestión del dinero, ahorrar e invertir en el largo plazo, y traerlo también, oye, pues a un ambiente muy distinto, pero también que conecta mucho con lo que soy yo como persona, porque a mí me encanta la montaña y he estado conectado con ella desde que he sido muy pequeño. Pero bueno, ¿qué hace un country manager? Buena pregunta. Soy el country manager para España y Portugal y tengo 3 responsabilidades: gestión del regulador, cumplir con toda la legislación que tenemos a nuestro alrededor y ser un poco esa persona que represente a la compañía. Luego tengo una segunda función, que es hacer crecer la compañía, ¿no? Vale, ya solo con la primera ya está bien. Sí, y entonces yo soy como un poco esa persona que representa los intereses de, digamos, los españoles para mejorar la aplicación dentro de España. Así que eso, en resumidas cuentas, es a lo que se dedica un country manager. Desde que has entrado hasta hoy, ¿algún día has tenido miedo o te has superado el trabajo? ¿De tener ansiedad o de decir, estoy jodido? No, como te decía, la montaña ha sido algo que me ha gustado durante toda mi vida, pero también he tenido una preocupación en general por el mundo financiero, y tener ahora la oportunidad, gracias al altavoz de Trade Republic, de aportar mi granito de arena, pues creo que eso, joder, me hace muy feliz. Y aunque pueda ser, como bien dices, ¿no? Oye, algún día es estresante, sin duda alguna, pero me motiva a seguir. Pero bueno, pero llevo 3 meses, ¿eh? A lo mejor me preguntas en 7 meses y te digo, David, tío, me voy contigo a la montaña. Pues tío, qué guay. ¿Qué? ¿Te ves para encender el fuego? Venga. Bueno, va. Vamos con ello. ¡Vamos! Tía. Venga, métele. Ah, o sea, que lo haces con esto. Claro, esto saca una buena chispa. Vale, vale. Vale, pero si no... Pablo, puedes encender el fuego. Venga. Vale, Pablo, que me gastarás me gastarás el ferrocerio. Esto es el símil que decíamos. Falta un truco, ¿sabes? Yo ahora te doy este truco, tú luego me das otros. Vale. Hacemos trato. Venga. Yo te aguanto la sierra, pon el dedo por encima del ferrocerio y lo rascas entero. Cuando salga la chispa se va a encender. Ahí, a ver, que no la apagues. Y no la apagues, cuidado. Dale una chispa. ¿Ves? Se ha encendido, pero lo has apagado. Sin cansarte tampoco. Sigue, sigue, sigue. Y casi, Uy. casi. Y lo tenemos. Lo tenemos. Vale, poco a poco, ¿eh? Que no se ahogue. Buah. Vale, esto ya lo puedes poner encima. Buah, sí. Y ahora esto. Ya te digo, con el frío, la humedad y lo mojado que está todo, a una persona de a pie le das un mechero y no hace fuego. Vale, ¿ves que ahora por arriba no sale la llama? Eso es lo que te decía antes. Que salga por en medio, que pueda correr. ¡Nice! ¡Ole! Primer fuego completado, ¿eh? Venga, el próximo solito, ¿eh? Venga. Mira, Pablo, para que no se enciendan estos troncos, lo que hacen es reflejarte el calor. Todo el calor del fuego, ves que aquí no me llega porque esto me lo tapa. Igual que me lo tapa, te lo rebota a ti. Entonces, si no ponemos esto, pierdes Parte del calor generado, poder ¿no? calorífico. Entonces, ¿qué pasa? Que es de madera, para que no se queme, le vamos a ir echando Nieve, ¿no? Pues pum. Filetón de nieve. Sí, que vaya derritiendo. Me encanta tirarle bolas de nieve al fuego, tío. Me encanta, no sé explicar por qué. Chaval. Esto, no sé para vosotros, pero para mí es muy surrealista. O sea, aquí, en medio de la montaña, con el jefe de un banco de España, tirando bolas de nieve al fuego. O sea, ¿qué? Me dices hace un mes que esto iba a pasar, te digo, me estás tomando el pelo. Bueno, con el fuego cambia, tío. Joder. Esto es otra cosa. ¡Pum! Tío, ¿de dónde te viene todo esto de la montaña? Viene de mis padres. Ambos estudiaron ingeniería de montes, que es una ingeniería que en España creo que ya no existe. Y bueno, al final ellos siempre han estado muy conectados con el monte y obviamente pues desde muy pequeños nos han estado llevando a hacer un montón de excursiones. A mí de pequeño pues hacía lo que me decían mis padres, ¿no? Y estaba un poco, entre comillas, medio obligado. Pero ya llegó una edad en la cual, oye, pues yo tuve ya 16, 17 años, dejé completamente de ir al monte. Hostia. Y luego con un amigo me volví a reenganchar
empezar. Siempre es con un amigo, ¿eh? Cuidar a esos amigos, ¿eh? Total. Son muy valiosos. Sí, sí. Y gracias a eso, pues he podido volver en los ratos libres que tengo. Y a darle caña porque le das caña, tío. Sí, 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 me gusta. Me gusta más el alpinismo, tío. ¿Tú cómo empezaste? Creo que ya lo has contado alguna vez, ¿no? Pero... Sí, fue con una mala experiencia. Mala. Estábamos con mis padres y mis tíos haciendo una ruta larga y una ruta difícil. Tranquilamente 10 horas andando y llegamos a una cascada y el río había reventado el puente. Y no podíamos cruzar. Llevaba un caudal. Arrancaría las rocas del suelo, el agua. Y claro, mi tía ya llamemos a emergencias, tal, llorando, ya no podemos volver, se estaba haciendo de noche. Yo llevaba un bote de Nutella en la mochila. Empecé a coger ramas, dije, no pasa nada, vamos a dormir aquí. También con 14 o 15 años. Joder. Y ese día, cuando volví, dije, guau, me hubiera molado quedarme perdido más tiempo. Y haber pasado la noche. Sí. Cuando llegué le dije a mi padre, papá, quiero ser guía de montaña. Ah, sí. Sí, me moló tanto el perdernos y el decir, a ver si... Es un trastorno. Y a día de hoy, ¿qué es lo que más disfrutas? Esto, quemar palitos. Qué mal pareces. Tío, ¿te he enseñado algún truco de supervivencia? Dame tú ahora a mí algún truco de inversión. Quiero empezar. Venga, lo importante es que la gente entienda que su dinero parado pierde valor con la subida de precios, que al final es la famosa inflación, lo que se va comiendo todos tus ahorros día a día. Eso es algo muy loco, ¿eh? Es algo muy importante que Es la algo gente... que cuando lo entiendes haces... Sí, truquitos prácticos. Lo primero, hacerlo. Obviamente todo el mundo tiene que hacer un análisis, ¿no?, de las distintas plataformas que hay, y eso en el mundo de la inversión es muy importante, ¿no?, porque al final también se venden un montón de cosas por internet. Que palmas dinero. Que palmas si no has dinero, estudiado, palmas. o sea, al final te das cuenta que nadie te regala nada. Lo bueno de también una plataforma como Treat es que te permite con cantidades muy bajas y a través un poco de esa experiencia también que te sirva un poco de aprendizaje. Pero bueno, consejos prácticos muy sencillos. La gente tiene que entender que cuando invierte es una decisión que tiene que estar totalmente adaptada a su perfil de inversión. ¿Qué significa eso? Pues las características personales, la edad, el patrimonio que pueda tener en ese momento y lo más importante, el horizonte, ¿no? O sea, ¿para cuándo voy a querer yo ese dinero? ¿Lo quiero para comprarme un coche dentro de 2 años? O, oye, en realidad quiero ahorrar para el largo plazo, para una futura jubilación. Pues entender todos esos conceptos es lo que va luego, digamos, indicarte qué tipología de activos tienes que tener en tu cartera. Pero Y lo mejor, otro truquillo es la automatización. Cuanto menos toques tu cartera, mejor te irá. Pues gracias por los tips, tío. Nada, tío. Vamos a darle Tú caña ahora al fuego me tienes que que dar se tips nos apaga. ahora para que no se nos apague el fuego. Vale, pues mira, coge esto con las 2 manos y le vas dando pero suave, ¿eh? No le des tampoco... No tenemos un secador, ¿no? No. Esto lo recuperamos en nada, ¿eh? Ahí, dale, Pablo. Dale ahí, dale ahí. Ya está, como tenemos una cama de brasas espectacular en la cual vamos a cocinar. Yo creo que ya con eso, tío, vamos a hacer un fuego espectacular. Ahí, dale, dale, dale. Ahí estamos. Vamos a hacerle una buena punta. Yo, el truco que he encontrado para que el bacon salga bien es cuando haces el tendedero que quede bajo y queda el bacon más toasty. Ah, ¿sabéis qué haremos de cenar? ¿Tú lo sabes? Aún no lo sé, tío. Hoy tocan hamburguesas. Joder. A ver cómo nos salen, ¿eh? Vamos a inventar. Tenemos aquí un buen pincho. Vamos a ver si pincha. Vale. Y tendedero De bacon. genial, ¿eh? Proteína y grasa. Miras a las arterias como la M30. Como diría mi supercámara. Vale, nos ha quedado un poco alejado del fuego, pero no pasa nada porque le vamos a acercar el fuego. Si el bacon no va al fuego, el fuego vendrá al bacon. Es un tendedero de ropa, ¿eh? Esa es la idea. Esa es la idea. Ay, mira, voy a subir aquí todas las brasas. Voy a abrir. ¡Buah! Ya sale todo el calor para ahí. Mira cómo gotea. Y vamos a acercar un poco el fuego. Así. Y todas estas brasas que nos han quedado aquí las usaremos para cocinar la hamburguesa. Pablo, el famoso kit de cocina. En el kit de cocina tengo este bolsillo especial del cual vamos a usar este papel de plata. Hola. No sé cómo van a salir, ¿eh? Igual se queman, igual quedan perfectas. A ver, realmente podríamos echar las hamburguesas encima de las brasas, pero el papel de plata nos va a salvar de la ceniza. Venga, vamos allá. Guau, la verdad que tiene un pintón estratosférico, ¿eh? Tío, ¿le quieres echar algo? Sal... Sí, ¿no? Esto es sal con aceitunas. Es algo me muy mola. raro. Hay gente que es muy hater de la aceituna, ¿eh? Yo no lo soy. A mí me gusta. Lo probaremos. Con cariño. Lo dejamos ahí bien. Y probemos. Mira, ahora voy a repartir las brasas para el bacon y brasas para aquí, para la hamburguesa. Mira, la hamburguesa así. Vamos. Ahí. Metámosle brasa por encima. Sí. Está... No se quema, ¿no? Bueno, veremos. Vale, estará poco rato y la abrimos para ver, ¿vale? Venga. Vale, ya escucho que cruje, ¿eh?
Vamos a sacar si no una Sí, solo. cuidado, no te quemes, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Que va a estar qué porcentaje? Yo creo que estará hecha un 30%. Un 30%. Vale, nada menos. Yo creo que esto es un 10, ¿no? Y se ha hecho por abajo, ¿eh? Por abajo sí que está. A ver. Pues no. Mira, no. tenemos aquí un 10 Sí, menos, y aquí un 3. Nada. Vuelve, castigada. No va tan rápido como pensaba. Yo pensaba ya que estaría negra, ¿eh? Vale, bien. Pero bueno, la ceniza no tiene problema. A ver, porcentaje. Quemado. Ha estado mucho rato. Está perfecta. Vale, creo que aquí le falta, ¿eh? Sí. ¿Cómo el jefe de un banco de España se hace una hamburguesa? Cuéntame tus trucos. Pues esto sí que no tiene ningún truco, tío. Primer paso, abrimos el pan. Segundo paso, aunque te pregunto, David, ¿Sí? ¿el bacon antes o después de la carne? Como lo diría mi abuela, yo con mis cortas luces, yo cogería el pan y lo pondría encima de las brasas para llenarlo a tope de ceniza, que le va a dar un sabor Un sabor a... épico, ¿no? En verdad, a brasa. para tostar un pelín el pan. Sí. A ver si me queda otro papel de plata. Esto hace la función de una sartén. La tostadora. Hasta que haga pling y salte. Nice. Oh shit. A ver cómo está por dentro. Perfecta, ¿no? Y esto por encima, ¿no? Claro. Tío, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Sí. Venga, chaval. Y ahora bacon. Vamos a poner así a la hamburguesa. ¿Qué? Chin, Chin. Sí, con bacon. Ole. Con bacon. A ver. Se ha enfriado un poco el mío. Buah, acojonante. Caliente pega más, ¿eh? Tío. Sonará tópico, pero sabe mejor. Sí. Oh. Lo tendrías que haber calentado. Ole. Eh. Joder. Ni tan mal, ¿eh? En papel Bestial. de plata. Quieto. Bueno, una pregunta que no se la puedo hacer a nadie. ¿Qué opinas de Bitcoin? A nivel inversión hay que entender, es muy volátil. Dicho esto, yo en mi cartera algo tengo de... Vamos a compactar nieve. Tenemos que buscar nieve que no esté sucia, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es, de arriba, quito así lo guarro. Y a la que encuentras aquí que es un poco más limpia, a llenar el vaso y a compactarla, tío. A más compactado, menos viajes tendremos que hacer, porque tenemos que derretir nieve para ti y para mí. Mirad qué guapa y qué bien compactadita, mira qué satisfactorio, así bien puesta. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te ha quedado? Lo tenemos. Bien. A derretirla. Vamos. Vale, Pablo, yo ya he visto que tú no tienes muchas manías, No. pero igualmente avisarte que esta agua no va a salir limpia, o sea, va a salir de un color feo y con cosas que flotan. Peores cosas me habré bebido. No voy a preguntar. Ay, recupera las manos. Se nos incendia el tronco grande. Me encanta. Vale. Y vendrá otro. Como no le puedo tirar bolas de nieve a nadie porque me sentiría mal, aprovecho y... a los troncos. Vamos con los postres. Es mi momento favorito, yo creo que es este, sin duda. Esto ha costado traerlo aquí sin que se estropeara, ¿eh? Mirad. Hostia, está más duro. La has subido congelado, ¿eh? Hostia, se ha congelado. Ahora hay que meterlo a la hoguera. Este tío creo que ha llegado donde ha llegado por las ideas que ha tenido, ¿eh? Por las ideas culinarias, ¿no? Chin, chin. Sí. Ole. No se acaba de calentar, pero está buenísimo. Oh, shit. Pero se nota el calor por fuera, ¿eh? No ha llegado adentro, pero... No, necesito más calor. Tío, quiero aprovechar que te tengo aquí para hacerte preguntas, porque no se tiene cada día un perfil así aquí. A gente que empieza, gente joven, o no tan joven, gente de mi edad, o mis amigos. ¿Qué sería lo que dirías? ¿Qué recomendarías? Difícil, ¿eh? Y pregunta con mucha responsabilidad. Yo voy a recomendar cosas que a mí en mi vida personal me han funcionado y que no tienen por qué funcionar a todo el mundo. Y una es viajar, ya sea más por ocio, pero también a nivel Sí, totalmente de acuerdo. profesional. Precisamente tengo unos colegas que no estaban contentos con sus curros aquí en España y se han ido 4 a Nueva Zelanda. Mira. Hace 2 semanas. Digo, ole vosotros. También perseguir tus sueños, tío, o sea, probar. Ahora creo que hay un montón de herramientas para lanzar nuevos negocios, nuevas ideas. Creo que ahora es mucho más sencillo que la gente que lo intentaba hace 20, 30 años. Hay que trabajar mucho y que la suerte te pille trabajando, o sea, porque yo Total. todo lo que he conseguido en mi vida ha sido con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y obviamente he tenido también mucha suerte. Muy buenos consejos, tío. Gracias. Y a vosotros también por escucharlo. En
en comentarios dejar vuestra opinión. O sea, es nuestra opinión, no vale un churro. Bueno, Total. la suya un poco sí, porque tiene una carrera chula. Pero criticarnos Y darnos también vuestros consejos. con amabilidad, pero criticar. Que nosotros tampoco tenemos la razón de nada, Nada. ni de... Hemos trabajado, nos va saliendo bien de momento y no hay que rendirse. Y yo voy a acabar de comerme este croissant. Es que aquí ha quedado súper toasty. Mira qué toasty. Oh. Hostia, pero el trozo estaba como caramelizado. And the water. Toma. Vale, échalo aquí dentro. Bueno, viene con grumo, pero va a hervir el agua. Toma, le hemos clavado la cantidad. Y esta ahora se va a derretir más fácil porque ya tenía el agua caliente. Es lento lo de derretir nieve, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una pata de corzo, tío. Sí, sí. Heavy, ¿no? Hemos ido a explorar el río, a ver si podíamos conseguir agua porque derretir nieve es muy lento. Yo no me tocaría mucho con las manos. Pues igual lo ha dejado esto el oso por aquí. Esto no hemos visto huellas por aquí, así que ni idea de quién lo ha dejado. Puede ser un zorro que lo haya sacado de algún corzo muerto y lo haya arrastrado hasta aquí para comérselo. Bueno, hemos encontrado el río. Nice. 11 de la noche, por debajo de 0 grados. ¡Hostias! ¡Hostias! Es un corzo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y os parece un corzo? Yo diría que es un corzo. Está muy entero, fijaros el cráneo, tiene todos los dientes. Da mucha lástima. Tiene el cuello roto por 2 sitios, la columna por la mitad. A ver, no soy forense de animales, pero seguramente esto ha sido ya una vez muerto. Pero sorprende lo bien conservado que está. ¡Qué locura! Tiene incluso un poco de pelo en las patas y le falta la otra pata, que es la que hemos encontrado más arriba. Dios. Volvamos ahora por este camino, que es bastante peligroso. Estamos haciendo aquí una negligencia con todo el precipicio que hay a la izquierda. Si cayéramos hacia abajo sería fatal. Así que vamos a hacerlo muy despacio, Pablo, porque cuidado. Volvamos para el campamento a purificar esta agua, que bueno, es que eso nunca sabes. Esto igual es zumo de cadáver, infusión de cadáver. Vamos a purificarla bien. Creo que ya está hirviendo. Ahí. Mira, 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 ahí sí que está hirviendo. Ya tenemos este agua hirviendo y además agua que hemos ido a buscar al río. Vamos a tener agua para hoy y para mañana. Lo que pasa es que tiene una cantidad de ceniza, trozos de palo, suciedad de la nieve, que es espectacular. Entonces, hoy nos vamos a dar el pedazo de lujo de pasarle un filtro de café y así la vamos a poder beber agua premium. Pero es que mirad, no sé si se verán las cosas que tiene el fondo. Creo que ahí se ve todo lo que tiene el agua, así que con vuestro consentimiento... que lo podríamos beber perfectamente. Está hervido durante mucho rato, así que cualquier cosa estará muerta, es inerte. Pero ya que tenemos el filtro, ¿por qué no? Darnos el lujo. A ver, te la puedes beber, pero también eso estaría ahora en nuestras gargantas. Sí, que igual raspa un poco, ¿no? Pruébala y me dices. Sí. Purísima. ¿A qué sabe exactamente? A tierra. No sabe mala. Sabe a hoguera, como cuando respiras el humo. Rico, toasty. Mirad qué pasada. Esto es de la radiación térmica de la hoguera. Y mirad lo lejos que está. Son las 12:12 de la noche, ya se está apagando el fuego. Ahora acabaremos de coger nieve, lo apagamos y vámonos ya a dormir. Ya hemos tapado toda la hoguera, hemos quitado los troncos que estaban sacando humo, todo tapadito y ya está. No, es la solución a todo. ¿Que necesitas agua? A derretir nieve y a beberla. ¿Que el fuego saca demasiado fuego? Un poco de nieve. ¿Que la hoguera saca humo? Nieve. ¿Que el terreno está irregular? Nieve, ya está. Cerramos el tarp y a dormir. Let's go. Último vistazo antes de cerrarlo y para allá que vamos. Tenemos. Un pelín más. Aquí lo importante es cerrar las entradas de aire. ¿Cómo lo ves despacio, Pablo? Nos sobra, ¿no? Nos cabe un tercero aquí, tío. Sí. Bueno, a ver cómo dormimos, ¿eh? ¡Fua! Estás ya en la gloria, ¿eh? Joder, aquí no me saca, vamos. Ya veremos más adelante, pero... Cuando venga el oso, tú. Hostia, no me jodas, tío. No quiero quedar como el cadáver ese que hemos visto, tío. Tengo un calor. Se está muy bien de temperatura. No llegamos a 0 grados. Estamos a 0,5. Estamos muy bien de temperatura. Y el refugio este que hemos hecho, cabríamos 3. Bueno, chavales, estamos listos para dormir. ¿Estás cómodo? Estamos como en casa. Yo creo que también. Me voy un poco para la izquierda, pero bueno. Bueno, pues mañana me dices. Cualquier cosa me despiertas, tío. Si escuchas algún ruido, alguna cosa rara, algún animal, ¿no? algo, despiértame, despiértame. Pues hasta mañana, chavales. Nos vemos en un rato. Hasta mañana. Buenas noches.
Buenos días, gente. Buenos días, Pablo. Buenos días, tío. He chupado techo, como me dijiste ayer. Hemos comido. ¿Tú también has comido techo? Yo he comido un poco de techo, tío. Sí. Oh. Me quedé con hambre ayer de la cena. Comer techo es estar despierto y ver el techo. Yo lo aprendí ayer el concepto de Pablo y mola. No entiendo por qué. Bueno, un poco, si me giraba para la derecha, no cerré muy bien aquí. Y me entraba una corriente de aire y yo así y no acababa de dormir. ¿Tu temperatura bien? Yo bien, pero yo creo que hubo algún pico que algo de fresquito. Porque no hemos acabado de cerrar, nos confiamos. Sí. Bueno, yo creo que toca cafelito, ¿no? ¡Vamos ya! Cafecito, ¿no? Cafelito. ¿Tú le has dado? ¡Vamos! Sin guantes, qué valiente, tío. Para no estar sentados en el suelo tomando el café tristes, vamos a aprovechar el muro de ayer, que seguramente con el calor se derritió y con el frío se ha vuelto a compactar, y vamos a hacer aquí un asiento para sentarnos bien cómodos. Cómo mola jugar con la nieve con una pala, Pablo. Mira, voy a ver si ya lo tenemos esto a la altura. Hostia, cómo descansa la espalda, tío. Pruébalo tú. Top, ¿eh? Bien, ¿no? Top, ¿eh? Aquí, cafelito. Es lo que os decía, como esto ayer se calentó, se derritió y con el frío de la noche se ha compactado, es que el culo no baja, ¿eh? Y ahora molaría hacer una mesita aquí. Venga. Ahí. Que nadie le impida ser lo que quiera ser, tío. Uf, qué satisfactorio esto, tío. Pablo cuida los detalles, ¿eh? Vamos a ver cómo está la mesita. Yo vengo por aquí, me siento, cojo de aquí mi café que se estará calentando. Vale, de lujo. Disfrutamos la mesita un minuto y hacemos el café. Venga. Vamos a hacer café con un método nuevo. El envase engaña, ¿eh? Parece aquí que vayamos a hacer otra cosa, pero es café. Parece que vayamos a meternos aquí, vete a saber qué. Es café. Cómo huele. No, ábrelo y huélelo. Mirad lo que tiene dentro. Mirad esto. En teoría se abre y esto se engancha al vaso. ¿Veis? Esto así ya queda enganchado. Ahora hay que abrir arriba Y el agua por encima. Vale. Hostia, qué guapo, tú. Qué curioso, tú. Usando la mesa, ¿eh? Así sí. A ver este cómo ha quedado. Yo creo que le hará falta un pelín de leche. Muy suave. Para mi gusto suave, tiene un poco al ácido, sí. Pero el retrogusto es bueno. Sí. Tiene poco cuerpo. Vale. Y calentamos el cafecito con leche. Yo también le voy a echar un poco de leche. En la mesita, ¿eh? Galletones, chaval. ¿Unboxing de galletones? ¡Oh! Qué bueno. Me las imaginaba de este tamaño. La foto, la realidad. Yo tengo que probarla. Creo que son muy buenas galletas para hacerlas con leche. Para hacer ahí... ¡Hostia! Tienen coco, tío. Joder. Coco, chocolate, galleta, mantequilla. Ojo, ¿eh? Que aproveche. Si también estáis desayunando o comiendo o cenando. Que Ole, aproveche. Que aproveche. ¡Hostias! Bueno. ¿Qué tal estás de los pies, tío? Pues bien, pelín de frío, pero bien. Tocará ponerse en marcha, tendremos que pasar otra vez por el cadáver ese. Quiero volver a verlo, ahora con la luz del día. Sí. Tenemos que recoger esto, que te voy a enseñar una técnica Vale. ahora para plegarlo súper fácil. Y no tengo que olvidarme de agradecer una vez más a Trade Republic por patrocinar el vídeo. Que de hecho ahora te lo puedo agradecer en persona. O sea que, de verdad, esto mola mucho. ¿Tenías algo que decirles? Sí. Aprovecha Bueno, ahora. Primero de todo, agradecerte por todo el contenido de calidad que generas. Yo en particular en esta experiencia he aprendido un montón de muchas cosas que utilizaré durante toda mi vida. Y como dices, para la gente fiel que se haya quedado hasta aquí, tenemos una super promo solo hasta el 6 de enero para poder abriros una cuenta en Trade Republic y podéis recibir hasta 300 euros en acciones cumpliendo condiciones que vienen detalladas en el link que os dejaremos por aquí, ¿no? Aquí abajo en la descripción. Y nada, chicos, que ha sido un placer, macho, tío. Pues tío, venga, recogemos. Venga, y vamos. empezamos a descender. Buah, mira el ancla que hicimos ayer. Sí, no. Hay que coger la pala, tío.
Ole. Para hacer también pruebas de tiro Pues hay un truco, por si estás solo y tienes que plegar un tar, algo que es muy probable que te pase algún día en tu vida. Tienes que pillar de una esquina, de aquí y de la otra. Y entonces, mira, en una mano pillas las dos esquinas y lo del medio, la otra. ¿A que sí? Y ya luego, ya lo tienes. Está saliendo el sol. Oye, hace buen día ahora para bajar un poco más al fondo del valle y quedarnos a comer al lado del río unos huevos con bacon viendo estas montañas. Raquetas puestas. Odio caminar con raquetas, no me gusta nada. Prefiero crampones, pero claro, cuando hay tanta nieve es lo que hay. Caminas para atrás, te caes, caminas patoso. Pues chavales, estamos listos, estamos equipados para salir. Decidnos en comentarios qué os parecen este tipo de vídeos. ¿Os mola que traiga gente así? Si la traemos, ¿qué preguntas os gustaría que hiciéramos? ¿Qué retos? ¿Qué cosas? Darnos ideas y sobre todo criticarnos con amor, Eso es. con cariño. De la crítica se aprende mucho. Pablo, Oye, gracias. un por placer, venir. gracias a ti. He aprendido Muchas mogollón. gracias. Yo también. Y espero que vosotros también hayáis aprendido algo y hayáis disfrutado del vídeo. Nosotros volvemos para casa, lo dejamos todo recogido, no dejamos nada y nos vamos para casa, tío. Venga. Que nos merecemos ya una duchita. Pues venga, gente, nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima.